El Centro de Extensión de la Universidad Adventista de Chile presenta a el pastor y profesor Daniel Vera en el curso Filosofía de la Educación Adventista. En el video anterior, básicamente planteamos la definición de las palabras filosofía y educación. Ahora continuaremos proponiendo algunas ideas que nos llevan hacia una filosofía de la educación adventista. Para efectos prácticos de este curso dividiremos la filosofía de la educación en dos. Las filosofías seculares, entendiendo por ello todas las que dejan de lado a Dios y que son realmente humanistas y racionalistas, y la adventista, que es una filosofía teísta con una antropología bíblica. Las filosofías de la educación seculares carecen de una trascendencia y por lo tanto su concepto de educación es mucho más estrecho y terrenal. Apuntan a la preparación para esta vida, lo cual dicho de paso es bueno, pero la gran diferencia con la filosofía de la educación adventista es que esta última va mucho más allá. La filosofía de la educación adventista tiene como característica distintiva y base de la misma a las Sagradas Escrituras y a los escritos de Elena G. de White. A partir de esto, sus premisas fundamentales son teológicas, a saber, Dios es el creador de todo el universo, incluyendo al ser humano como un ente perfecto. Textos bíblicos tales como en el principio creó Dios los cielos y la tierra, o y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, y vio Dios todo cuanto había hecho y era bueno en gran manera, confirman esto. Sin embargo, las mismas escrituras plantean que el ser humano se rebeló contra Dios, cayendo en un estado de pecado y degradación. Pero Dios le había ordenado expresamente no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, según nos plantea Génesis capítulo 2, versículo 17, como una señal de obediencia y de fidelidad. El hombre, mientras fuera obediente, se mantendría en un estado de pureza y perfección. Pero las Escrituras registran que el hombre desobedeció. La Biblia dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Es lo que plantea Génesis capítulo 3, versículo 6. A partir de entonces comienza el ser humano un proceso de desintegración y degradación que nos incluye a todos nosotros. El apóstol Pablo lo plantea de esta manera. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 5 y versículo 12. Frente a la entrada del pecado en este mundo, la divinidad pasó por una disyuntiva: eliminar a la criatura pecaminosa o hacer algo para elevarla de su condición y restituirla plenamente a su estado original. Esto último fue lo que prevaleció. El apóstol Juan dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esto es lo que conocemos con el nombre de plan de salvación. El plan de salvación o de redención consiste en volver al hombre a su estado original. La segunda persona de la divinidad, Jesucristo, vino a este mundo en forma humana con el propósito de morir en lugar del pecador. Pues, como plantea Pablo en el libro de Romanos, la paga del pecado es la muerte. El mismo libro de Romanos dice, y Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, 8. De esta forma, Jesús, tomando el lugar del hombre, cumplió con las exigencias de la ley y por la gracia de Dios, el ser humano ya no tiene que morir eternamente. Pero Jesús no solo vino a morir por el hombre, Él vivió la vida de santidad que el hombre debía vivir
y en un acto de trueque divino nos acredita su propia justicia y perfección. La Biblia expresa claramente: somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25. Otro de los propósitos de la encarnación de Cristo fue darnos un ejemplo de vida. Según el Evangelio de Juan capítulo 14 y versículo 15, dice: porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y antes de ascender al cielo, nuestro Señor Jesucristo dejó una comisión mundial con el objeto de elevar a la humanidad. Mateo 28, 19 y 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas como os he mandado. Así que la tarea es enseñar. Jesús mismo dividió su ministerio en 3 aspectos, uno de los cuales fue enseñar. Pues los evangelios nos informan que Jesús recorría todas las ciudades, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando de toda enfermedad y de toda dolencia en el pueblo. Mateo capítulo 5, versículo 23. Así, de este modo, la filosofía de la educación adventista destaca el propósito redentor de la verdadera educación: restaurar a los seres humanos a la imagen de su Hacedor. La descripción del propio desarrollo de Jesús como un ser humano también nos da la clave para orientar la educación adventista. El evangelista Lucas dice de Jesús que crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2, 52. De este modo, la propuesta filosófica adventista apunta a una educación holística, equilibrada, que abarca el desarrollo de todo el ser humano, en sus dimensiones intelectuales, físicas, sociales, espirituales y morales. Esta comienza desde el vientre materno y se extiende por toda la eternidad. Fomenta una vida de fe en Dios y el respeto por la dignidad humana, procurando formar un carácter semejante al Creador. Como dice Pedro: sed santos porque yo soy santo. O como lo presenta el sabio Salomón, escribiendo en Proverbios capítulo 9 y versículo 10: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El apóstol Juan, en su epístola número 3, versículo 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Apreciados colegas, esto es todo por ahora. Y les invito a continuar con la tercera y última parte de este tema introductorio en el video número 3. Que Dios les bendiga.